Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara, de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como @ranafunk con FONK al final. El día de hoy tengo una charla con Dani Sadia, un gran amigo, matemático, director de cine, guionista, contador de historias y además el experto en podcast en Latinoamérica. Tiene su empresa llamada Dixo, una de las más grandes de podcast de la región y quizás del mundo. Cuenta historias impresionantes, muchos tips para el mundo del cine, del podcast y un montón de cosas que realmente espero que disfruten tanto como yo disfruté esta charla con Dani. No nos interrumpo más, empecemos un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Perdimos el Guión. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Rana, pues aquí pandemoniado, en cuarentenado. Totalmente, pero bueno, no queda otra en estos días que estamos viviendo, pero por suerte tenemos esta chance y esta posibilidad de a distancia y con la tecnología poder charlar un ratito. Sí. Dani, yo te conocí hace muchos años, yo estoy hace 10 años en México y debo haberte conocido hace 8 más o menos, y si no me equivoco a través de algún conocido que en ese momento me dijo, hay alguien que tiene unas plataformas de podcast, necesita un sitio nuevo, y bueno, como yo también estoy metido en el mundo de las webs y eso, ahí tuvimos nuestro primer encuentro que fue más que un encuentro comercial, fue una linda charla que no la olvido más en las oficinas de Dixo en ese momento, y de ahí también después volví a Dixo por alguna entrevista por temas musicales y las cosas que yo hago. Entonces a partir de ahí también empecé a seguirte en redes, nos seguimos en redes, nos encontramos en algún que otro evento o cuando había eventos, y me empecé a enterar un poquito más, ¿no? Y a meter un poquito más de esto que es Dixo, de todo el tema de los podcasts, pero me gustaría empezar con algo que leí en tu biografía y que dice así exactamente, dice: Dani Sadia es muchas cosas, pero principalmente es uno de los más destacados storytellers de México, ¿no? Estos contadores de historias. Sí. ¿Qué recuerdos tenés, Dani, de tu niñez, de tus principios en la vida, de historias que te contaban quizás tus papás, tus tíos o quien sea, o de historias que empezabas a leer y te llamaban la atención en ese momento? Uy, si contesto honestamente esta pregunta y es absolutamente verdad lo que te voy a contar, voy a salir en de mamador de inmediato. Pero no importa. Porque van a pensar que... pero es que yo me acuerdo que un día leí, no el libro completo de Jean-Paul Sartre, que para mí fue uno de los personajes que más han forjado mi pensamiento, mi estructura de pensamiento, mucho antes de que yo entendiera lo que era el existencialismo y todo lo que él motivaba, estimulaba y hablaba mucho. Había una historia en donde él decía que muchas de las personas viven las aventuras de otros como si fueran las suyas propias. Es decir, que cuando tienes una vida aburrida, recurres a un amigo que te cuente lo que llamábamos o se llaman las patoaventuras aquí en México, y recurren a esas patoaventuras para como vivir ellos mismos esas aventuras. Y entonces a mí me llamó mucho la atención eso y dije, qué tristeza, número uno, que tengan que vivir las aventuras de otras personas cuando pues uno quisiera estar viviendo esas aventuras y estar contando esas aventuras. Entonces, claro, cuando contaba yo historias con mis amigos, la condición era: necesitamos, todos los detalles. No es nada más, estaba yo un día en una terraza y de repente me estaba tomando una cerveza o algo por el estilo. No, queremos todos los detalles. Si hacía calor, si hacía frío, si estaba cerca de la barra, si había mucho ruido, si estaba nublado, si estaba el cielo encapotado, cuánta gente había alrededor, porque era la única manera de realmente meterte dentro de esa historia. Y esa es una de las cosas que a mí me llamó la atención de chico, la verdad,
pero, bueno, de niño, pero mi pasión y mi vocación siempre fue científica. Entonces, yo estudié matemáticas. Entonces, yo nunca encontré la manera de poder contar mis historias a través de las matemáticas, porque pues las matemáticas es una ciencia demasiado exacta y demasiado severa, es muy obtusa, no puedes moverte demasiado, o sea, no tienes mucho, o sea, está muy limitado. Entonces, cuando acabé la carrera de matemáticas, cosa que me hizo muy feliz, y de repente cuando dije, bueno, pues ¿qué sigue de acá? Es ir a hacer una maestría de matemáticas, dije, pero no hay manera de que yo siga con esto. Y fue cuando decidí estudiar cine. Y me tomé unos talleres en la New York Film Academy. Yo estaba viviendo en Nueva York en ese momento. Me tomé unos talleres en la New York Film Academy para aprender básicamente a manejar una cámara y poder contar esas historias a través de la cámara. Fue algo inmersivo, fue una gran experiencia. Sí, ahora obviamente te me adelantaste muchísimos años y está increíble. Porque no, está buenísimo porque entiendo también, por algún motivo te quedó algo justamente tan marcado que lo sacaste muchísimos años después. Pero en ese intermedio, en todo lo que pasó antes de que empieces a estudiar matemática, lo cual lo sabía y también me llama la atención, no que quieras estudiar matemática, sino que una persona justamente tan allegada, y ahora vamos a hablar de cine en un ratito, obviamente, y con tanto arte encima, es raro ver esa decisión de estudiar matemática. Pero antes de eso, cuando en tu adolescencia y todo eso, ¿escribías cuentos? ¿Soñabas con algo así o tu cabeza ya estaba, no, yo voy a ser matemático? Leía mucho. Compraba tantos libros y eso es una anécdota que estaba contando con mis hermanos hace poco, en donde estábamos recordando a mi padre. Yo compraba libros y siempre me decía, ¿para qué quieres otro libro si ya tienes tantos? Él como que nunca nos incitó, la verdad. Mi papá es un inmigrante sirio, judío sirio, que llegó a México en los 60s. Recién casado, yo soy el tercero de los hijos y pues no estaba escribía increíble mi padre, pero no leía, no tenía muchos hobbies, no veía películas, lo único que le hacía feliz a él era regresar a la casa, cenar, subirse a su recámara, acostarse y escuchar su radio de onda corta, en donde escuchaba las noticias de la BBC. Y era lo único. Curiosamente, cuando pasó las últimas 3 semanas con un derrame cerebral, no sabíamos qué hacer para que se distrajera tantito, ponerle la televisión, porque no tenía ninguna de esos hobbies. Entonces, y yo estoy convencido, que esa es otra de las cosas que también platicaba con mis hermanos hace poco, estoy convencido que mi padre, cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos, que me fui 4 años, yo creo que él tomó cajas que yo tenía llenas de libros y llenas de discos, viniles, nada más para que sepas y que te dé igual de coraje que te va a dar que me dio a mí. Cuando me di cuenta de eso, yo estoy seguro que tomó esas cajas y las tiró a la basura. No. Sí, yo estoy convencido. Yo tenía aproximadamente coleccionaba viniles y coleccionaba libros. Y había una época, te voy a decir esto, con amigos, nos reuníamos en mi casa y otra vez van a decir que deberíamos salir en de mamador, pero tomábamos libros, leíamos un párrafo de ese libro y teníamos que decir de qué libro era, o de qué autor era, o de quién, o de qué época era lo que estábamos leyendo. O sea, teníamos que demostrar que realmente los libros que teníamos en nuestras casas eran libros que realmente leíamos. Y obviamente también nos hacíamos siempre los exámenes éramos asterixólogos. O sea, preguntamos, a ver, ¿en dónde sale este Cayus? Porque los leíamos en francés, aparte, salíamos del liceo y éramos asterixólogos
y era el examen para poder entrar en nuestra cofradía, básicamente. No, impresionante. O sea, lo intelectual así a full, totalmente. Sí, a mí ponme en un concurso así, pero de mis discos, eso sí me gustaría. Que me pongan un pedacito de una canción y te digo, bueno, ese disco de tal año y de tal artista, ¿no? Pero está buenísimo. Dani, ¿cuál es tu primer contacto o que recuerdes, o tu primer recuerdo fuerte con el cine en tu vida? El primer recuerdo fuerte con el cine, esa es una gran pregunta. Yo creo que fue la primera vez que vi El Padrino. La primera vez que vi El Padrino, la primera. O sea, me pareció, o sea, ahorita que te lo estoy contando hasta me dan escalofríos, porque la manera como el libro de Mario Puzo a lo que hizo Francis Ford Coppola, me pareció algo que nunca hubiera yo podido imaginar que una mente como la de Coppola pudiera entender y pudiera mostrar visualmente lo que yo había leído antes en la novela. Y me di cuenta que justamente fue como ese momento en donde se te prende el chip y dices, es que un libro no tiene, o sea, tú te imaginas cosas en un libro, que eso es una de las cosas increíbles de los libros, tú te lo imaginas, pero lo que hizo Coppola poniéndolo en imágenes a mis ojos, me impactó. Y me impactó tanto que evidentemente se convirtió casi en mi director favorito desde ese momento. Le empecé a seguir toda la pista, empecé a ver toda esa escuela del cine que traían Martin Scorsese, inclusive Steven Spielberg, que es de la misma época, claro. Dennis Hopper con Easy Rider, toda esa generación, Robert De Niro, que participaba en las películas con Martin Scorsese, a mí me sacaban, no sé, o sea, como que sacaban lo mejor de mí, y era cuando yo iba al cine y realmente me sentaba en una butaca y decía, ojo, qué maravilla lo que estoy yo presenciando. Y luego obviamente pues toda la saga de Star Wars, ¿no? Claro, sí. Toda esa la primera saga, trilogía. Sí, la primera trilogía, episodio 4, 5 y 6. Claro, está buenísimo porque además creo que esa es la conexión que estaba esperando escuchar, ¿no? Del tema de contar historias, de la cantidad de libros que leíste y esto que me contás del Padrino. Creo que definitivamente es lo que de alguna manera te mete en la senda del cine, ¿no? Haber visto uno de quizás tus libros favoritos o no sé si El Padrino fue así, pero bueno, un libro que lo tenías tan presente y al haberlo visto volcado de esa manera en la pantalla, definitivamente dijiste, bueno, esto es lo máximo, ¿no? Ver en el cine lo que yo leí, de alguna manera en mi mente se ve volcado en la pantalla grande. Sí, y sobre todo decir cómo se puede imaginar ese universo sacado de un libro, porque a una persona normal se le haría pues lo más lógico poner lo que está leyendo en visual, pero algo hizo Coppola que le dio esa, pues no sé, esa humanidad a Vito Corleone, a Michael Corleone. Cuando matan a Sonny, sufres. Cuando matan a Fredo, sufres. Y sabes perfectamente por lo que está pasando Michael Corleone. Y eso, básicamente, no me lo transmitía el libro. Es curioso, ¿eh? Claro, totalmente. Bueno, vamos otra vez de vuelta entonces. Me contaste, estudiaste matemáticas, ¿ok? Y en un momento dijiste cine, sí. ¿no? Y justamente es esta conexión. ¿Qué fuiste a estudiar exactamente? Porque el cine es tan grande que es actuación, dirección, guión, producción, bueno, y tantas otras aristas, ¿no? que trae el cine. ¿Qué fuiste vos a estudiar particularmente cuando dijiste voy a estudiar cine? Pues la New York Film Academy, básicamente cuando yo fui, que fue en 1996, empezaba, creo que llevaba como 4 años o 5 años,
y pues era lo que llaman el hands-on, ¿no? Desde el día 1 te dan una cámara de 16 milímetros, una ARRI 16S, que non-sync, o sea que no puedes meterle audio, y te la dan y bajas al parque, en ese momento era Union Square ahí en Nueva York, y empiezas a filmar. Empiezas a filmar y luego te metes en el proceso de el revelado para entender cómo se revela, y luego entras en el proceso de la ¿cómo se llama? De la edición, en la moviola. Nosotros lo hacíamos en unas Steenbeck, cortando cuadro por cuadro, y es cuando entiendes la importancia de un cuadro, porque cuando se te perdía ese cuadro te volvías como loco. Entonces fue esa experiencia del hands-on, en donde escribías, dirigías, y también participabas en equipos. Éramos 4 en el equipo, entonces uno hacía de director, otro hacía de asistente de cámara, otro hacía de gaffer y otro hacía de director de fotografía. Y luego nos íbamos rotando en cada uno de estos equipos, cada uno de nosotros nos íbamos rotando. Y a mí me tocó, en mi curso éramos Gael García, que quería también ser director. Sí, fuimos roommates. Gael García y otro mexicano que se llama Edgardo Mejía. Fuimos roommates, teníamos un departamento que estaba exactamente a 4 cuadras de la escuela, hasta que nos corrieron porque pues no teníamos ni muebles. O sea, Gael dormía en un sleeping bag, Edgardo dormía en una cama que había rentado, una individual, y yo dormía encima de un futón que había comprado usado, que me había costado $40, que obviamente lo dejamos ahí. Era exactamente toda la decoración que teníamos en nuestro departamento. Y entonces Gael participó en mi cortometraje final, yo participé en su cortometraje final, y así. Entonces era como un hands-on en absolutamente todas las áreas de producción de una película, desde la escritura hasta pues ya tener el último corte, ¿no? Que por ahí lo tengo en un rollo de 16 milímetros. Aparte no era ni negativo, era reversal, o sea, era un positivo, un falso, porque no es negativo y luego sacas el positivo, sino que editas directamente en la película. O sea, si se te raya eso, ya no puedes hacer absolutamente nada. Sí, cómo cambió toda la tecnología. Sí. Qué gran experiencia de haber sido esa. Perdimos el guión. Dani, ahí después de terminar la carrera y los estudios, tuviste 4 años donde hiciste un par de cortometrajes, un largometraje, con muy buenas críticas, con premios en diferentes festivales. Sí. Primero contame un poco cómo fue esa experiencia ya metiéndote en el mundo, y por qué, si me permitís esta pregunta, ¿por qué después no hiciste más nada? Bueno, esa es una gran pregunta, pero vale, mira, en el 2002 yo me asocié, vamos un poco antes. En el 1997, cuando yo regresé de Nueva York, habiendo ya pasé un año tomando esos talleres, pero trabajé en muy buenas producciones, y vi mucho el movimiento que había en esto. Entonces yo regresé a México, y sin saber exactamente qué hacer. La verdad es que la industria mexicana del cine pues estaba bastante caída, necesitabas dinero y todo este rollo, y me asocié con 2 amigos, un amigo del liceo y otro que tenía una agencia digital, y formamos una agencia digital que yo creo que es la primera o la segunda agencia de marketing digital que hubo en México. Eso fue en 1996, y nosotros teníamos muy, 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 muy claro que el producto final tenía que poder verse en una computadora. Si no se iba a ver en una computadora el producto final, entonces no nos interesaba. Entonces, y abrimos en esta agencia digital, abrimos una sección que yo dirigí que se llamaba publicaciones electrónicas. Entonces yo me fui con el Fondo de Cultura Económica para sacar los derechos de
un cuento para niños que era sigue siendo muy famoso, que se llama, muy exitoso, de Pancho Hinojosa, que se llama La peor señora del mundo. Les propuse hacerlo en un CD-ROM, en ese momento eran CD-ROM, y hicimos toda una experiencia que, narrada por Germán, ¿cómo se llama? Germán, el que era el Drácula. Eso ahora viene el nombre. El Tatar Bisu, Germán Robles lo narró. Okay. El Tatar Bisu también, que hacía las voces de Don Gato y varios personajes famosos. Sí. Él hacía las voces de esta historia. Usamos mucho 3D. Muchas animaciones 3D, y había muchas animaciones en lo que se llamaba en ese momento una cosa de Macromedia que se llamaba Director. Entonces, totalmente. Aprendí a usar Director, aprendí a usar Photoshop y aprendí a editar en Director para poder hacer este CD-ROM que ganó un premio y se vendieron, yo creo que como 50,000 unidades de ese CD-ROM. Luego queríamos hacer el siguiente, de Pancho Hinojosa, Aníbal y Melquiades, y ahí fue cuando vino WPP y nos compró a Interfaz 401, que era nuestra agencia digital, estamos hablando del 2000, nos compró, pero no compraron mi área, no estaban interesados en publicaciones electrónicas, lo veían más bien como algo pues muy romántico, aunque fue una división que sí dejó dinero. Y cuando dijeron pues que no estaban interesados en esa y que querían que me fuera yo a trabajar a Ogilvy, les dije sí, pero no gracias. Entonces yo vendí el total de mis acciones, salí y obviamente me hicieron firmar un non-compete que duró 5 años. Y en esos 5 años pues no podía hacer nada que fuera digital. Y entonces fue cuando me asocié con la gente de Noiselab, con Héctor Mijangos, para hacer crecer Noiselab en cuanto a música, DJs y todo. Y yo quería abrir una división en Noiselab que fuera de postproducción, de audio y de video. Entonces hicimos 2 cabinas, una era el Blue Room y la otra era el Green Room. La Blue Room era en donde compramos una tarjeta para poder editar en HD, la computadora, el array de discos duros, y la otra era el Green Room, en donde íbamos a hacer toda la postproducción de audio. Compramos un Pro Tools, un Pro Tools 6, me parece una DG6 también de no sé cuántos canales, y todo eso lo estábamos haciendo también junto con Iñaki de Fobia y de Moderato, que también es un amante de contar historias también, del video y de la música y del audio. Y entonces, y para hacer como un showcase de lo que podíamos hacer en el Green Room y en el Blue Room, pues qué mejor que yo escribir y dirigir un cortometraje. Y entonces escribí el cortometraje, lo produjimos. La esposa de Iñaki fue mi primera, mi asistente de dirección. O sea, mucha gente empezó ahí. Fue el primer trabajo de León Chiprut como director de fotografía. O sea, se formó un equipo maravilloso para hacer el cortometraje. Y entonces lo edité yo. Trajimos la cámara. Lo queremos hacer en HD. Era la primera cámara. En México había nada más 2 cinealtas HD de Sony, y según esto daban paquetes para estudiantes y gente que quisiera usarlas, pero pues me salió más barato traerlas de Los Ángeles. O sea, renté la cámara en Los Ángeles, me la trajo el asistente de cámara, un amigo mío también de la escuela, me la trajo a México, y él fue el que pues básicamente nos daba toda el asistente de cámara, tenía mi DP, teníamos un gaffers, o sea, hicimos una producción bastante buena del cortometraje. Lo edito en el Blue Room,
Y pues ya que tengo el producto más o menos terminado, veo que hay convocatorias de festivales, yo no tenía ni idea de eso, y pues evidentemente me llama la atención uno en particular, que era el Tribeca Film Festival. Era el segundo o tercer evento después del 2001, del 2000, bueno, de septiembre, del 11 de septiembre de 2001, era el tercero, y lo mandé ahí, y por alguna razón aceptaron el cortometraje. Y entonces le llamé a León y le dije, no lo vas a creer, pero pues ya nos aceptaron en un festival. Me dice, pues, ¿cuál? Le dije, el Tribeca Film Festival, que es que es una iniciativa de Robert De Niro, pues aparte, yo había estudiado en Nueva York, y pues yo le tengo mucho aprecio a Nueva York, y dije, esto es una gran oportunidad. Y nos fuimos, León y yo, al festival. No ganamos nada ahí, pero fue una gran experiencia y hicimos mucho networking, y de repente una de las organizadoras del festival vino y me dijo, te tenía que conocer porque tu cortometraje, cuando yo vi tu cortometraje dije, finalmente hay un cortometraje en donde el diálogo es relevante más que la imagen, y la imagen trabaja perfectamente bien con el diálogo que estás presentando. Dije, pues muchas gracias, era el primero, ¿no? Luego de ahí se fue a otro festival, que es el Festival de Rhode Island. En ese ganamos el premio al mejor guión de largometrajes, documentales y cortometrajes. Y el siguiente fue el de Austin Film Festival, en donde ahí gané el mejor cortometraje. Cuando gano el mejor cortometraje, el director del festival me dice, oye, ya eres elegible para mandarlo a los Óscares. Y le dije, ¿cómo es eso? Entonces me empecé a meter mucho más con esto, y pues, siendo matemático empecé a ver todas mis probabilidades de ser nominado a un Óscar, y me di cuenta que no es tan complicado. O sea, nada más ganando un festival de 80 que la academia reconoce, entonces tienes 5 posibilidades sobre 80 de ser nominado a un Oscar. De ahí cortaron de esos 80 festivales, obviamente muchos ganaron varios premios, entonces de 80 baja a 75. Hice todo el estudio, Rana, todo el estudio. Sí. Y al final, ya veo que metiste las matemáticas a full. Metí la matemática a full. Sí. Y luego quedamos en un shortlist. Entonces las posibilidades aumentaron de una posibilidad en 12 a una posibilidad sobre 2 de ser nominados. Wow. Y nos quedamos en el margen. O sea, nos quedamos en el margen. Ahí. Lo cual después, obviamente, he hecho mucho estudio, y ya creo que tengo la fórmula para ser nominado a un Oscar en cortometraje, pero esta ya te la daré después. Y es la segunda parte de tu pregunta, ¿por qué no he hecho nada desde entonces, no? Entonces, hago el cortometraje, me quedo en la línea, cosa que hoy en día, la verdad, agradezco, porque el cortometraje lo vi hace unos cuantos años y la verdad dije, qué barbaridad ser conocido por ese cortometraje, prefería no, la verdad. Y luego, me decidí... Sos muy exigente, Dani. Soy demasiado exigente, sí. Pero me fui a Nueva York a escribir el largometraje. Entonces, basado en el cortometraje. Entonces, el largometraje quedó infinitamente superior al cortometraje. Para un primer ejercicio, la verdad, sí, el cortometraje fue una gran experiencia. Creo que crecimos todos muchísimo. León Chiprut ha sido mi director de fotografía en todos los proyectos que yo he hecho en cine. Sea comerciales o todos ellas, él fue el fotógrafo de mi película, y luego pues el guión le cayó en manos de un productor español, del largometraje, cayó en manos de un productor español, que tenía los fondos, y pues ya me mudé a Madrid para hacer la película en el 2006, en el 2006. En el 2008 la película hace una mezcla
de animaciones, que soy fan de las animaciones con live action. Tuve la oportunidad de trabajar con grandes actores, entre ellos Miguel Ángel Silvestre, que en ese momento no era famoso, luego ya saltó su popularidad, pero un gran actor. Tuve mucha suerte de contar con él, con Bárbara Buenaga, con Juan Díaz, con Diana Bracho, con Alejandra de la Mora, y creo que el producto final de la película de 319, pues yo hasta la fecha la veo y soy muy exigente, pero te juro que no le quitaría un solo cuadro a esa película. Estoy feliz con esa película. Y luego se estrena en España, justo en una Eurocopa, y luego se estrena en México. No le fue mal en España, pero pues había una Eurocopa y fue justo la Eurocopa que España ganó. Entonces tuvimos mala todos los suerte. ojos puestos ahí. Todos los ojos puestos en la Eurocopa. Nunca había pasado de cuartos de final España en ninguna Eurocopa. En esa Eurocopa le gana a Italia, que tampoco nunca España le había ganado a Italia en octavos de final o en cuartos de final. Entonces se fue la taquilla, toda la taquilla en España se fue, cayó. Nosotros no nos fue tan mal, salimos con 80 copias y no nos fue tan mal. La verdad es que se recuperó bastante. En México fue un año después, justo cuando le íbamos a estrenar, viene la influenza, el H1N1, en abril del 2009. Uf. Entonces pospusimos el estreno hasta junio del 2009 y obviamente pues ahí competí con Big, con el Código Da Vinci, con Transformers 2 y con, no me acuerdo, otro blockbuster de ese momento. Aquí en México salimos con 40 copias, duré creo que 5 días en taquilla, 5 días, porque aparte en esa semana, en vez de estrenar los viernes, decidieron, no sé por qué, porque estaba igual mi película, decidieron estrenar el miércoles, con no sé cuántas copias de Transformers 2 y pues me sacaron casi de inmediato. Sí, era imposible. Y, pues, ¿Y eso te desanimó? Sí, me desanimó mucho, porque yo ya venía muy desanimado del 2008, porque, y esto es bien difícil de explicar, o sea, del 2006 al 2008, que fueron exactamente 2 años, todos los días yo tenía algo que hacer con la película. Todos los días. Fue una producción, o sea, la edición la hice en Madrid. Unas animaciones las hice en Delft, en Holanda, otras animaciones las hice en Toronto, la postproducción y la corrección de color la hice en México. Entonces era el diseño de audio me lo hizo Martín Hernández, pero aquí en México, pero la mezcla final la hice en París. Entonces era viajar y todos los días yo tenía algo que hacer que tenía que ver con la película, ya sea el póster, ya sea el tráiler, ya sea la corrección de color, ya sea que cortara bien, todo este rollo pues es un poco no sé, o sea, es muy demandante. Y entonces estrenamos la película el 19 de junio de 2008. El 20 de junio despierto en mi departamento de Madrid, Rana, te juro, a las 10 de la mañana y digo, ¿qué tengo que hacer hoy? Dije, pues no tengo nada que hacer. Y de ahí no me desanimé, al contrario, pero me deprimí. Me dio como esta depresión postparto, ¿sabes? Esta depresión postparto sí. de estar tanto rush y de repente que todo ese rush se vaya. Y obviamente yo con toda la estamina del mundo, pues estaba yo joven, la verdad, tenía toda la estamina y quería sacar mi película para que todo el mundo la viera. Pues sí, entré en una depresión que me duró como 2 años. Y te voy a decir, fue tan fuerte mi depresión postparto. Mira, 2 anécdotas rápidas que te cuento. Me invitan a darle un premio de la revista Cosmopolitan, al Santiago Bernabéu, que cierran el Santiago Bernabéu en Madrid, porque yo le iba a dar el premio de revelación del año a Miguel Ángel Silvestre y les dije que no podía ir. Mira. Les dije no puedo ir. No podías. No, estaba yo como inmovilizado. Entonces mis amigos me decían, es que es algo único, Dani, tienes que hacerlo. Entonces dije, ok, vale, voy. Fui. Y me vieron tan deprimido, Rana, que me dijeron básicamente, oye, si no quieres hacerlo, mejor no lo hagas.
Y fui y estaba Nacho Vigalondo, un gran amigo director que también tuvo la misma experiencia que yo con el estreno. Lo vi ahí en esos premios y le dije, oye Nacho, dime una cosa, dime que estás igual de deprimido que yo, por favor. Él había estrenado una semana después que yo. Y me dijo, ¿qué va, Dani? Yo no, estoy en esto y estoy en otro, y estoy esto y esto y esto. Y eso me tiró más para abajo. Y yo me había quedado en Madrid por una simple y sencilla razón. Una simple y sencilla razón es que mi productor se casaba haz de cuenta, estrenamos el 19 de junio, él se casaba el 15 de julio en Valencia. Entonces dije, pues me quedo un mes en España y en España y al día siguiente de la boda ya me regreso ya sea a Nueva York o a México. Y pues ese mes fue tan deprimente que ni fui a la boda. O sea, no fui a la boda. No fui a la boda. No, una etapa oscurísima. Sí, muy oscura. Fue muy oscura y me duró más o menos 2 años, Rana. 2 años. Y esos 2 años son importantísimos cuando haces una ópera prima. O sea, necesitas tener el siguiente... yo no nada más perdí 2 años del 2008 al 2010, sino que yo perdí realmente de 2006 al 2010, porque con claro. 2 años de la producción de 319, era como que en esos 2 años no era nada más, no tendría que haber sido nada más 319, sino que tendría que haber sido acabar 319, tener ya la fecha de estreno y trabajar mi siguiente proyecto. Y es cuando antes de que salga y antes de que se convierta en un éxito o un fracaso, por lo menos ya tienes encaminado un siguiente proyecto y la productora pues no le queda de otra más que entrarle porque pues ve un gran producto y probablemente la primera película no le fue bien por todas estas razones que te digo, la Eurocopa, claro. El H1N1, todas las cosas, una pandemia, un coronavirus, una cosa así por el estilo, ¿me entiendes? Pero yo no tenía ese segundo y bueno, tenía la idea de un viaje en el tiempo que empecé a escribir en el 2010. Ajá. O sea, lo empecé a escribir 4 años después de que yo empecé a filmar mi 319. Y pues ha sido pues duro. Yo sí soy conocido y hasta con mis amigos directores soy casi la comedia, ¿no? El one time director. Perdimos el guión. ¿Y qué pasó con esa idea del viaje en el tiempo que contaste recién y con estos últimos 10 años, ¿no? Desde el 2010 hasta nunca más, más allá de que, bueno, ahora vamos a hablar obviamente de tu gran proyecto también, nunca más dijiste, bueno, sí, lo voy a sacar, lo voy a hacer, me voy a meter en algún momento? ¿Qué onda con eso? Pues mira, curiosamente lo acabo de rescatar de Discos Duros, se lo mandé a un amigo director, a Luis Javier Naine, que hizo Solteras, y le dije, a ver, dime, ¿qué opinas de esto? La verdad, yo llevaba 4 años sin meterle mano, lo empecé a escribir en 2010, 2016 lo actualicé porque como es un viaje en el tiempo y cuando ganó Trump tenía yo que actualizarlo, porque era de eventos que han sucedido realmente en la historia de Estados Unidos. Entonces 2016, finales de 2016, principios de 2017 lo volví a tomar para volverlo a leer. Yo lo volví a leer después de mucho tiempo de no leerlo en el 2017 y de repente dije, metí lo de Trump, ya lo dejé un rato estar, un año después lo vuelvo a leer, 2017 lo vuelvo a leer y de repente llego a un momento y digo, pero ¿por qué? ¿De dónde saqué esta idea de escribir? Es un draft que yo no me acuerdo haber escrito, así, imagínate. No me acuerdo haber escrito esta escena porque no me hace sentido dentro de lo que yo tenía en la cabeza del guión. Y de repente sigo leyendo y unas cuantas páginas después dije, che, Dani, eres un genio. Eres un genio de haber metido eso. Ya entendí por qué lo metiste. Ya entendí por qué. Y se me había olvidado por completo, Rana. Se me había olvidado por completo eso, en donde rompo básicamente lo que se llama la continuidad de los viajes en el tiempo.
la rompo. Wow. Yo no es una historia de como tipo Groundhog Day, donde pues si eres buena onda y eres sincero contigo mismo, vas a salir de tu Groundhog Day. No es una historia de una máquina en donde te metes y la máquina te manda a otro, porque soy fanático, fan y por la matemática de los viajes en el tiempo y de todas las cosas que pueden traer a colación. Y de repente dije, joder, es que esta escena filmada sería una maravilla, ¿sabes? Y entonces, cuando decidí recuperarlo, le dije a Luis Javier, oye, te voy a poner una parte que es el mindfuck, maestro, porque igual lo vas a leer y no lo vas a ver. Me dice, no, yo creo que sí lo voy a ver. No, le digo, te lo voy a poner en grande va a estar en amarillo, y cuando veas en amarillo es el mindfuck, para que veas esto, ¿no? Entonces, bueno, ya lo leyó Luis Javier, yo no lo volví a leer, ya me dio sus apuntes, cosa que adoré, y de repente me empecé a dar cuenta, pues, de cosas que podría yo ir mejorando, y decidí revivir ese proyecto. Se llama Justin Life, decidí revivirlo, quiero desarrollar muchas cosas que descubrí que deberían de haber sido desarrolladas en el guión, y lo voy a hacer. Y es un proyecto que lo voy a hacer en la primera oportunidad que tenga. Esa sí es un hecho. Me encanta. Es un hecho. Qué bueno, me da mucha alegría porque alguien con tanta inteligencia y tenés una visión además del cine muy particular y sos muy exigente, entonces por eso entiendo también quizás esa depresión, te exigí demasiado, y bueno, buenísimo que quizás necesitó este tiempo de 10 años que vuelvas a retomar algo y que ojalá vea la luz, porque bueno, me va a encantar estar en ese momento y recordar esta charla sobre todo. Pero bueno, en el medio sale Dixo, ¿no? Podcast. Sí. Contame, Dani, ¿de dónde sale tu primera idea primero de hacer un podcast y luego de crear una empresa de podcast? Bueno, la verdad es que yo vivía en Nueva York cuando sale Steve Jobs hablando de los podcasts, y ¿te acuerdas que tenía yo el Green Room y el Blue Room? No se estaba comentaste hace un ratito. Sí, en ese momento también me separé de mi socio de Noise Lab. Me quedé yo con las oficinas, eran oficinas bastante grandes. Habían ya transcurrido 5 años de mi non-compete. Me volví a asociar con uno de mis socios de interfaz que vendimos a Ogilvy. Su non-compete, bueno, él se quedó trabajando en Ogilvy, luego se fue a Yahoo, y luego lo convencí de volver a montar una agencia digital, porque en esos 5 años no había trascendido ninguna agencia digital todavía como las que conocemos del 2009-2010. Volvimos a montar la agencia digital en las oficinas donde estaba Noise Lab, y tenía el Green Room y el Blue Room pues con una Cinewave, una tarjeta Cinewave para edición de video HD con Final Cut, y tenía un Pro Tools HD 6. Y un día el sobrino de mi socio, de Rafael Jiménez, Leo Lambertini y un amigo suyo, Fernando Benavides, me llaman por teléfono, más bien era por Messenger en ese momento, y me dicen, oye, queremos platicar contigo que, no sé si sepas, pero Radioactivo cerró en México y pensamos que podríamos hacer podcast. Y dije, mira, 100%, 100%. Si es poner a trabajar el Green Room, yo les doy les doy el Green Room, les doy el Pro Tools, les doy la cabina, les doy lo que necesiten, les doy el nombre, inclusive, Dixo.com, y hagámoslo ya, y yo estoy dispuesto a financiar esta, pues en ese momento era una startup. Esa startup estoy dispuesto a financiarlo, no pagan renta, y vamos a armarla en grande. Entonces yo por eso yo creo que Dixo es la primera red de podcast del mundo. O sea, decíamos que era en lengua hispana, pero yo creo que fue la primera red de podcast del mundo en el 2005. El acta constitutiva es del 11 de octubre del 2005. Este año cumplimos 15 años. O sea,
En octubre cumpliríamos 15 años de hacer podcast. Y luego tuvimos la gran fortuna de hacer una alianza con Prodigy MSN, que en ese momento era el portal número 1 de tráfico de internet de lejos en México, y ellos básicamente nos buscaron para que hiciéramos podcast en una época en que nadie, pero absolutamente nadie, ni conocía el término de podcast. Y ellos con su equipo de ventas vendían los podcasts, íbamos a un revenue share que era una maravilla, porque nosotros nos podíamos ocupar a hacer las cosas que nos gustaba, que era escribir, grabar, producir y distribuir los podcasts. Claro. Y ellos hacían la venta, que es una de las cosas que nunca nos costó a ninguno de nosotros hacer. Cuando yo regreso a México en el 2009, regreso a México, es cuando pues ya empiezo a tomar un poquito más el camino pues deprimido y todo, seguimos hablando de la depresión en la que yo estaba, pero empiezo a ver el medio del podcast como algo en donde pues yo podría contar mis historias. Y entonces, en ese momento, la directora general de Prodigy MSN renuncia para poner su propia agencia de digital. Yo estaba con Rafa en Substance, que era otra, la agencia digital que habíamos puesto en el 2006-2007. La llevaba él. Y pues yo estoy feliz con una agencia digital, con Dixo, tratando de sacar el siguiente proyecto. Estamos hablando de 2010-2011. Y luego viene pues un poquito el 2014, me voy a brincar al 2014 porque pues, la verdad es que entre el 2011 y el 2014 fue como un coronavirus para la época de los podcasts, porque pues nadie no los conocían, era como algo que no estaba arrancando. Y en el 2014 fue cuando pues, sale el podcast de Serial, el podcast de Serial, y nos damos cuenta, la gente que está en la industria en México y en Estados Unidos, que el podcast es mucho más grande de lo que pensábamos, pero mucho más grande. Claro. Serial, Sarah Koenig, la periodista, aparte de que encuentra una manera absolutamente, esa sensación, exactamente la misma sensación que te contaba que cuando fui a ver El Padrino por primera vez, me pasó lo mismo cuando escuché los primeros episodios de Serial. Dije, esta mujer realmente está revolucionando la industria del podcasting en la manera como con su storytelling periodístico, en donde pues hizo Adnan Syed un household name en Estados Unidos. Ella se convierte tan popular de un podcast, se vuelve tan popular que sale en Stephen Colbert, Saturday Night Live le hace un spoof en su programación. O sea, esta mujer se convierte esta periodista se convierte en el referente del True Crime Podcast en Estados Unidos, y decimos, uy, eso sí está mucho más grande de lo que yo pensaba, ¿no? Todos pensábamos. Entonces decidimos meterle toda la carne a Dixo de nuevo. Y nos volvimos a reestructurar. Llamé a Eduardo Salles, que ahora de Pictoline, que en ese momento, bueno, Sallecino, un tipo que yo admiro muchísimo, me hizo todos el arte de todos los podcasts de Dixo en ese momento. Le llamé a León Krause, a Salvador Camarena, a todas las personas importantes en cuanto a periodismo en México para sacar Dixo Reloaded, ¿no? En el 2015. Y es ahí en donde digo, a ver, ya tienes una empresa de podcast, ya es tiempo de que tengas tu propio podcast y que encuentres tu manera de poder contar tus propias historias. Entonces, pues empiezo yo a hacer experimentos con Filmonauta, donde cuento anécdotas personales junto con cosas que me apasionan, como todos los libros que he leído sobre el cine, sobre los productores y sobre todas estas tendencias y etcétera, y todas estas nuevas lecturas, ¿no? de
que puso muy de moda Singularity University, ¿no? Todas las supercomputadoras y las computadoras cuánticas y todo este rollo. Entonces empiezo a leer mucho de eso y empiezo a tratar de encontrar una manera de cómo contar las historias a través de Filmonauta. Yo aprendí muchísimo. O sea, si tú escuchas la evolución de Filmonauta del número 2 al número 11, que creo que fue el número 11 en donde ya encontré realmente cómo contar la historia y cómo lo quería hacer y poder experimentar con mi productor de audio cosas y sacar, la verdad, son casi piezas de cine, pero sin lo visual. La música, la entrada, los efectos sonido, cómo escribía yo el guión, de tal manera que entrara perfectamente en el tema que íbamos a estar contando. Él me decía, oye, vamos a hacer algo con Amadeus. Entonces, pues yo me imaginaba una historia con Amadeus de Milos Forman, luego una con Star Trek y pues, de qué vamos a hablar para Star Trek y así. Y eso fue una época muy creativa y muy productiva para mí porque aprendí mucho a contar historias a través del audio. Y luego dije, cuando empezaron los Gimlet y a abrir, a ver, lo comenté con mi socio y dije, mira, ¿sabes qué? Nos falta, en Dixo nos falta una serie de True Crime que escribamos nosotros y nos falta una historia de ciencia ficción que escribamos nosotros y la publicamos nosotros y no estamos nada. Entonces hicimos mi socio escribió un piloto de True Crime, yo escribí un piloto, más bien una serie de 18 episodios de ciencia ficción, en donde básicamente desaparezco a 7.6 billones de habitantes del planeta y nos quedamos 100 millones, que esa era una idea que rondaba en mi cabeza para hacer una película, una serie de televisión, pero pues iba a ser carísima. Entonces dije, ya no quiero pasar por lo mismo de la financiación y el dinero. Se las mandé a Gimlet, se los mandé a Gimlet, se lo mandé a los de Panoply. Gimlet ni me peló. Panoply sí nos contestó, hablamos con ellos y todo, pero pues todo quedó, sí, veremos. Y al año sacan su primera serie, los de Gimlet sacan su primera serie de ficción, que era Homecoming, y Homecoming fue la que se convirtió en la serie de televisión con Julia Roberts. Y yo, exacto, de Amazon Prime Video. Exacto, en Amazon Prime Video, exactamente. Y yo me acuerdo estar escuchando, iba yo en mi coche y Alex Blumberg contando la historia de cómo ellos estaban buscando cosas de ficción, y mientras iba yo manejando se me estaban crispando las manos en el volante porque decía, hijo, yo te mandé 2 cosas que podríamos haber desarrollado, 2 audios, 2 demos pilotos de audio que hubiéramos podido desarrollar. Yo decía, ¿cómo es posible? O sea, se perdió. Y fue un gran aprendizaje porque yo tendría que haber insistido un poquito más y decirle, oye, no sé si te llegaron mis 2 demos, los 2 demos. Es más, hasta hicimos la traducción al inglés para sacarlo en inglés, en vez de que sea un héroe, más bien un antihéroe, porque la serie la había escrito yo pensando en Oscar Jaenada, lo tenía todo el tiempo en mente, porque Oscar es un tipazo, lo conocí, era el esposo de Bárbara Buenaga, cuando estábamos filmando la película 319, y es un tipo cojonudo, un tipazo, y yo escribí el personaje principal de esa serie pensando en él. Y entonces, pero lo hice mujer, lo hice en inglés, hicimos el demo, lo mandamos y pues no hubo nada. Entonces, bueno, si hay que insistir, probablemente nunca les llegó el mail, nunca ni lo abrieron, y pues uno no sabe realmente a qué atenerse ni qué esperar, hasta que no te digan que no dejas de estar molestando. Y eso es uno de los grandes aprendizajes, hay que seguir insistiendo. Totalmente, sin dudas. Dani, ¿qué pensás que pasó? ¿Por qué hoy el podcast es tan relevante en el público latinoamericano y cada vez hay más producciones? ¿Qué sentís que pasó que ahora sí la gente está ávida de escuchar estas historias o estos podcasts que hay
ya de todo, ¿no? Sí, pero siento que todavía, sí, pero creo que todavía los contenidos no están ahí, Rana. Yo creo que nos faltan esos contenidos de ficción, nos faltan esos contenidos de true crime, nos faltan esos contenidos, porque tenemos una idea que el podcast es una entrevista y son dos personalidades hablando de temas de actualidad o de temas de nicho. Y en realidad el podcast para mí, o sea, yo adoro los podcasts de conversaciones y de pláticas, pero me encantan. O sea, una de las cosas que nosotros hacemos en Dixo, y las únicas condiciones para que salga un podcast en Dixo es que tienen que tener 3 cosas al mismo tiempo. Tienen que ser educativos, tienen que ser divulgativos y tienen que ser entretenidos. Si no tiene uno de esas tres, patas, la verdad es que para mí no se convierte en algo interesante para la audiencia. Entonces, yo sigo mucho lo que hacen en Argentina. Creo que Argentina sí está un poquito más avanzado que México en cuanto a contenidos. Tienen una gran tradición radiofónica, igual que México, pero sí, México, sí, siento, y Dixo también es culpable de eso, Rana. La verdad es que también necesitas dinero, necesitas sí, financiación para poder sacar una serie con Oscar Jaenada o con un actor, de nombre que pueda llevar a la gente a escuchar estas historias y que realmente se conviertan en inmersivas. España lo está haciendo muy bien, pero tienen el músculo de Prisa detrás. O sea, está Podium Podcast, está Podium Studios, que están haciendo grandes producciones en audio. Y una de las cosas también que platicamos hoy en la mañana, los escandinavos. Los escandinavos, o sea, fíjate, te voy a dar 3 compañías que son hoy en día son las líderes en el mundo del podcast. Uno, obviamente la conoces, Spotify, ¿vale? Y ellos, sí, a base de billetazos, básicamente, han gastado entre 500 y 600 millones de dólares en adquisiciones de IPs y de compañías de podcast. Otra que se llama Acast, que básicamente es la plataforma de podcast más grande del mundo. Yo Acast los vengo siguiendo también desde hace como 6-7 años, porque en su app podías poner media de tal manera que cuando tú escucharas de una gráfica, en la gráfica que salió no sé qué, tú podías verla en la app. La veías. Esa gráfica. Claro. Al principio estaba hiper buggy, pero ahora ya funciona muy bien. Dixo y Acast ya se instaló en México, entonces Dixo y Acast hicieron una alianza de tal manera que ellos están monetizando y comercializando nuestros podcasts. Y la otra es Podimos también, igual, es danesa, y es líder también en podcasting y monetización en podcast. Estos 3 se están expandiendo en el mundo, Estados Unidos, UK, Europa, España. Poco a poco van a entrar a México, porque tienen que entrar a México, y esas son otras las cosas que yo platicaba hoy en la mañana. Sí, está funcionando muy bien el podcasting en Latinoamérica, nos faltan los contenidos, y ahora las compañías, las marcas y los distribuidores y las plataformas necesitan contenidos y están ávidos de los contenidos. Entonces, estamos en un gran momento, sí, y hay mucho que recorrer. O sea, no es que estamos llegando tarde o cualquiera, ¿no?, que quiera instalarse en México, no está llegando tarde para nada. Al contrario, creo que todavía tiene unos 4 o 5 años de buen camino por recorrer. Buenísimo. Y Dani, obviamente sé que es una pregunta difícil porque nadie hace futurología, pero en tu perspectiva, ya con tu experiencia, con lo que estás viviendo ahora con Dixo, con lo que estás haciendo y lo que estás viendo que está pasando, ¿cómo ves el podcast, el formato de podcast de acá a 10 años? Igual. O sea, igual. Obviamente o sea, lo que hay que
una vez de que empecemos a entender la manera de cómo crear atmósferas, de cómo meter al oyente dentro de esa atmósfera y hacerlo partícipe de esa atmósfera, vas a tener, es que esa es una de las cosas que pasa también con los oyentes de los podcasts, son leales hasta, o sea, si sienten que alguien agrede a su podcast, es como si estuvieras agrediendo a un equipo de fútbol, ¿sabes? Al Barcelona o al River o a Boca, así. Venías bien, dijiste River, venías bien, ya dijiste Boca y creo que... Está muy bien. Perdón, muy bien. Hubiera dicho San Lorenzo de Almagro, ya. Ahí va, sí, totalmente. Para no meter en controversia. No. Nadie le va, bueno, el Papa creo que le va al San Lorenzo de Almagro. Sí, totalmente. No, pero está bueno lo que decís, lo de la lealtad. Creo que sí, se nota mucho cómo son productos a los que la gente cada vez se hace más leal, y eso creo que es fundamental para el crecimiento también del formato. Sí, y entre más contenidos haya, más va a haber mucha más, básicamente, penetración del formato de podcast dentro de la vida diaria de cualquier mexicano o latinoamericano. Y esa es otra de las cosas que son geniales, que yo puedo escribir para un podcast que se desarrolla en México, puedo escribir un personaje argentino que va a ser un piloto de una aerolínea que yo inventé que se llama Latin Jet, ¿vale? Y ese comandante se va a llamar Rana Funk. Muy bien, pero ese Latin Jet, en realidad es así, es Latin Jet porque es de un argentino. Exacto. Perdimos el guión. Dani, creo que podríamos estar horas y horas y horas hablando, porque además es un tipazo y una persona tan interesante que podríamos seguir esto, pero bueno, tampoco queremos pasar el tiempo de estos Perdimos el guión que suelen ser de promedio 45 minutos, una hora, y ya estamos pasando. Pero para cerrar, porque la verdad que sí me quedan muchísimas cosas para hablar, ojalá en un tiempito podamos grabar otro para retomar ciertos temas, hablar un poco más de cine también, pero hay una pregunta que se la hago a todos, no te la podés zafar, creo que parte de la respuesta ya la sé, que es que le digas a nuestros escuchas 2 películas y 2 series, pero te voy a agregar también y 2 podcasts que todos deberían ver y escuchar. Vale. ¿Y las películas puede ser de cualquier época? Sí, por supuesto, claro. Vale, bueno, una no puede faltar en ninguna librería, biblioteca o mental, es The Big Lebowski, de los hermanos Coen. Muy bien. Me parece una masterpiece. Y creo también, sobre todo en estas épocas, Manhattan de Woody Allen. Ok, muy bien. Creo que, y sobre todo conociendo un poco la historia, bueno, un poco la historia de cómo se hizo Manhattan en su momento, que es fascinante, que lo cuenta en primera persona Woody Allen en su libro Apropos of Nothing, que lo recomiendo mucho. Es un librato. Bien. Y bueno, pues ahí estás viendo mis dos de mis directores. Bueno, en este caso serían 3, porque los hermanos Coen y Woody Allen son 3 de mis personalidades que más admiro, adoro, respeto en el mundo del cine. Obviamente, buenísimo. Es que estas 2, me quitas Pulp Fiction, que también todo el mundo tendría que ver, y me quitas El Padrino, que todo el mundo debería ver. Pero, exacto. Pero hablaste maravillas igual del Padrino, y está bien, te permito como estos bonus. Yo por eso sé que es una pregunta imposible, pero tampoco podría agrandarla, porque si no estaríamos otra hora más hablando de películas favoritas, pero está bueno, está bueno. Series de televisión, no me limites a 2, te lo voy a pedir de favor. Déjame darte, te voy a dar 3 porque creo que son muy importantes. Dale. Los Sopranos. Creo que Los Sopranos sí hay un antes y un después de la serie de televisión con Los Sopranos. Cualquier serie de Aaron Sorkin, The West Wing, por ejemplo, a mí se me hace extraordinaria. Aaron Sorkin
estoy emocionado por ver su película, porque como director como que no hizo un muy buen trabajo, pero creo que de los Chicago 7 puede estar interesante, sobre todo que es un caso real. Ya casi. Y sí, ya casi, ¿no? En octubre me parece. Sí, bueno, sí. Y sí. The Wire. Muy bien. The Wire, sí. Y bueno, ya, una más, Breaking Bad también. Ok, pensé que por tu amor de los viajes en el tiempo y todo eso, pensé que ibas a meter Dark, no sé por qué. Te digo la verdad, Dark me quedé en la primera temporada, porque y no pude ver la segunda, y todo el mundo hablaba de la tercera. Okay. Y te voy a decir, es que sentí, y aparte me dicen, es que síguela viendo, sentí que había un hoyo tan gigantesco en la primera temporada, un hoyo en el guión tan gigantesco, y dije, no me interesa ver más Dark. No, Dark no me... Está muy bien. No pude. Empecé a ver la segunda temporada para ver la tercera temporada, ya que todo el mundo estaba hablando de la tercera temporada. Claro. Y se me hizo eterna. Se me hizo... O sea, como que para llegar del punto A al punto... Ya ni Z, al punto M... pasabas por el alfabeto árabe, el alfabeto hebreo, el alfabeto cirílico antes de llegar a la maldita M. Ya sé que vas a llegar a la M. Llega más rápido. No es tan complicado. Hazmela un poco más fácil. Era como que de relleno, pero bueno, eso es mi opinión. Me encanta. Y bueno, y para cerrar, 2 podcasts, así que dirías, estos son 2 podcasts que realmente te encanta como el contenido, lo que dijiste antes, ¿no? El contenido, lo educativo, la producción. ¿Cuáles serían esos 2 podcasts que todo amante de podcast debería escuchar? Mira, estoy escuchando uno que es una extraordinaria, a ti te encantaría, estoy seguro, se llama Wind of Change. Y básicamente te cuenta la historia de cómo la canción, la balada de los Scorpions, tiró el muro de Berlín. Y cómo estuvo involucrada la CIA, estuvo involucrada la KGB, estuvo involucrado personajes como Bon Jovi, el agente y el manager de Bon Jovi. Es un gran ejercicio de investigación. Todo wow, es un solo episodio el que estás recomendando. No. Son 8 episodios. O sea, la serie se llama Wind of Change y son 8 episodios, y los 8 episodios llevan la línea, porque van tras cada una de las líneas de investigación para realmente demostrar si sí o si es una leyenda urbana. Excelente. Es una cosa... Me lo vendiste increíble. Sí. Y aparte está extraordinariamente hecho, es de unos estudios que se llama Pineapple Studios, y lo puedes escuchar en Spotify. Y muy bien. Otra, es que tengo miles de podcasts. Obviamente Serial, yo creo que Serial es la mamá de todos los podcasts de True Crime, que bien. Es realmente la que mostró el storytelling. Y déjame pensar uno divulgativo, los de es que esto es más de historia americana. Silencio Bhopal, por ejemplo, que es una historia también que es terrible esa historia, y cómo te la cuentan. O sea, es un poco lo que hizo la serie de Chernobyl de HBO. Buenísimo. Sí. Y te pido uno más, Dani, y también sé que es difícil porque tenés muchos productos increíbles en Dixo, pero recomendale a la gente, no el tuyo, que ya lo recomendaste hace un rato, ya hablaste de Filmonauta, recomendale un podcast de Dixo a la gente. Y ese es no tengo ninguna vergüenza en decirlo, pero Bien Comer, para mí, por ejemplo, es un podcast casi perfecto, porque es un podcast que está en su nicho, que es nutrición, y Fernanda bien. Creo que lo hace, lleva creo que ya 200 episodios, creo que lo hace muy, muy bien. Y todos los otros, es que se me hace difícil porque, Filmsteria,
El formato de Filmsteria, yo no soy muy fan del formato de Filmsteria, pero creo que ellos lo hacen muy, muy bien. Y conocen a su público, y conocen a su audiencia, saben lo que la audiencia quiere y qué es lo que... Y eso es importante también decir. O sea, no es de que en Dixo, cada uno, los Dixocasters son cada uno dueño de su propio contenido, hacen su contenido como ellos quieran y no hay una mano editorial diciendo no, esto bien. sí. Pero porque ellos Bien. conocen a su audiencia mucho mejor que yo. Y tenemos uno nuevo de Pablo Magluf que se llama Disidencia, que son entrevistas con políticos, periodistas, etcétera, sobre todo la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Macario Schettino, que también es un tipo súper elocuente. Es que en Dixo creo que la curaduría de Dixo... Hay de todo. Sí, hay de todo. Claro. Hay de todo. Claro, me encanta y está buenísimo porque creo que diste a través de la charla muchísimos tips. Este programa a mí me gusta porque lo escuchan muchos chicos, chicas que quieren aprender, básicamente por eso entrevisto a gente como vos y creo que diste varios tips importantes a la hora de emprender un podcast y de conocer a la audiencia para hacer contenidos, ¿no? En general, sí. Creo que es fundamental. Dani, perdón, espero algún día poder hacer un... Sí, dime. Una sola cosa rápida y quiero, o sea, la gente que te escucha... y que va a escuchar este podcast, quiero decirles que estoy a un tweet, o sea, un @Dani, cualquier pregunta, cualquier duda, @Dixo, yo necesito de que la industria crezca. Estamos Bien. lanzando Dixo Academy para darles las herramientas para que hagan sus propios podcasts y los vamos a acompañar, Bien. los vamos a quitar todas las dudas, el hosting, en dónde subirlo, no pagar tanto dinero, cómo hacer para hacer una cortinilla, cómo que este locutor, etcétera. Les damos todos los tips free of charge completamente, los ponemos en contacto con gente que quiera hacer crecer esta industria si tienen esa preocupación de sacar un podcast. Me encanta. Soy la primera persona que va a apoyar, difundir desde mis redes, desde Spoiler Time. Me encanta y qué bueno que alguien con tanta experiencia acaba de decir, escríbame a @Dani, Sí. @Dixo, que les vamos a sacar las dudas. Buenísimo, vamos a proporcionar full todo lo de Dixo y Dixo Academy. Me encanta. Y ya sabes que tengo muchísimas ganas. Estuvimos a punto de hacer algo, pero bueno, por diferentes motivos también a veces tiempos y todo, pandemia y cosas, pero tengo muchas ganas, ojalá, de tener mi podcast de música alguna vez, exclusivamente de música, y ojalá lo pueda hacer en Dixo. Pues ojalá, en serio que te recibimos con los brazos abiertos, Ran. Lo sé, no tengo dudas. Dani, qué placer. Te comprometo para que dentro de unos meses volvamos a charlar otra vez porque creo que la gente disfruta muchísimo de este tipo de charlas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por favor, Dani, te mando un abrazo enorme. Otro más. Muchas gracias. Hasta ahora. Gente, gracias por escuchar. Este fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Nos encontramos la próxima semana. Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes, donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.